Jesslyn era joven y hermosa. Era una buena tarde mientras estaba sentada en su porche doblando la ropa esperando a que su marido y sus hijos volvieran a casa. Poco sabía que un león bastante enfermo y feroz la acechaba, esperando para quitarle la vida y devorar su cuerpo. Fue asesinada por el infame león de Mfue, que la arrastró a la espesura tras propinarle un mordisco mortal en el cuello. Lamentablemente, de ella solo quedaron la cabeza y los brazos. El león volvió a casa de Jesslyn al día siguiente. Entró a hurtadillas y recuperó el cesto de la ropa sucia. Después pasó las siguientes semanas jugando con él y solo lo abandonaba cuando salía de casa. El león devorador de hombres de Mfue no era un león corriente. Era muy listo y astuto, y le gustaba meterse con los cazadores experimentados y furtivos llamados a eliminarlo. Era bastante descarado y valiente, pero también despiadado, porque había desarrollado un gusto por la carne humana, y no dudaba en arrebatar a la gente, tanto jóvenes como ancianos, del interior de sus casas. El número de personas que mató y comió no es exacto, pero hay 6 casos confirmados con detalles que pondrían a cualquiera los pelos de punta. Los lugareños estaban tan aterrorizados por su extraño y mortal comportamiento que llegaron a creer que era un chamán que cambiaba de forma o que estaba poseído y controlado por un espíritu maligno. Al día de hoy, algunos creen que eso era verdad. Este es el relato de la demencial historia de magia negra que se esconde tras el león devorador de hombres de Mfue. Desde 1991, la pequeña localidad de Mfue, en el famoso Parque Natural de South Luangwa, Zambia, se ha convertido en destino de turistas fascinados por una de las historias más espeluznantes de leones devoradores de hombres. Toda la historia gira en torno a un león que aterrorizó a esta ciudad y a los que vinieron a cazarlo también. En cierta literatura africana se hace referencia al león de Mfue como un demonio, diablo o fuerza maligna impulsada por la magia negra. Lo que realmente desconcertó a las autoridades locales e infundió temor en los corazones de los guardas armados fue el hecho de que gozaba de buena salud y no había escasez de presas naturales. Este infame león poseía un comportamiento tan extraño e inquietante que llegaron rumores a los rincones más recónditos de África y del mundo, acerca de un poderoso león bajo el control del mal. La pesadilla comenzó el 9 de julio de 1991, cuando 2 niños de 11 años volvían solos a casa tras un día de diversión con sus amigos en un pueblo cercano. Iban distendidos, jugaban y bromeaban sobre leones mientras caminaban. Pocos sabían que estaban a punto de ser aterrorizados por un león hambriento que, por alguna razón desconocida, había desarrollado un gusto por la carne humana. Mientras los 2 niños caminaban, el león se presentó justo delante de ellos, como si hubiera bajado del cielo o ascendido del mismísimo Averno. Estos pobres niños se encontraron cara a cara con lo que el niño superviviente describió más tarde como un león gigante con ojos malignos. Incluso hasta el adulto más valiente se aterrorizaría ante una escena así. Así que uno puede solo imaginarse cómo se sintieron estos 2 niños. Se quedaron congelados en el tiempo y esperaron a que la bestia se marchara sin más. Pero para su horror, arremetió contra ellos y consiguió agarrar a uno de ellos con gran facilidad. El niño gritó de dolor y agonía mientras el león lo arrastraba hacia el bosque. Segundos después, cesaron los gritos y el llanto cuando el león asfixió al niño hasta matarlo con sus poderosas mandíbulas. Desgraciadamente, se comió al niño sin dejarle más que algunos huesos y la ropa desgarrada. El otro niño que sobrevivió al horror corrió al pueblo gritando y pidiendo ayuda. La gente se reunió a su alrededor y le preguntó qué había pasado. Luego un grupo de hombres se dirigió al lugar del ataque y empezó a registrar la zona. Rezaron por un milagro para que el niño sobreviviera de algún modo, pero en el fondo sabían que los ataques de leones son sencillamente insuperables. Para su consternación, lo único que encontraron fueron algunas ropas de la víctima con trozos de carne y huesos esparcidos por el bosque cercano al lugar del ataque. Los hombres regresaron al pueblo con los restos que pudieron encontrar de la víctima metido en una bolsa. La noticia viajó a otros pueblos de la zona y todos se horrorizaron porque no recordaban la última vez que había ocurrido un horror semejante. Nada tenía sentido porque tales ataques eran bastante raros. Este horrendo incidente marcó el comienzo de una serie de siniestros ataques desconcertantes que enloquecieron a los lugareños.
Muchos creían que este león era un brujo o hechicero que cambiaba de forma, mientras que otros pensaban que era una maldición que les había impuesto un espíritu maligno o el mismísimo diablo. Los aldeanos recurrieron a los ancianos y a los curanderos en busca de ayuda, e hicieron todo lo posible para levantar la maldición y ahuyentar al espíritu maligno. Pero hicieran lo que hicieran, el león volvía una y otra vez y mataba a más personas. Apenas un mes después de este horrible atentado que se cobró la vida de un niño, se produjo otro ataque aún más horrendo. Esta vez una mujer estaba sentada dentro de su casa preparando comida en una estufa de leña para sus hijos que no estaban en casa. La mujer oyó que algo entraba en la casa, pero supuso que era uno de sus hijos. Cuando el sonido de algo que se acercaba a ella se hizo más fuerte, se dio la vuelta con una gran sonrisa, pensando que era uno de sus hijos tratando de acercarse sigilosamente. Pero por desgracia era el enorme león devorador de hombres con las fauces abiertas, listo para arrebatarle la vida. En cuanto se dio la vuelta, solo pudo ver las enormes mandíbulas del león a punto de cerrarse sobre su cara. La pobre ni siquiera tuvo tiempo de gritar o moverse. En una fracción de segundo, los leones la mataron rompiéndole el cuello. Luego la arrastraron al bosque cercano y la devoraron. Una hora más tarde, sus hijos volvieron a casa y vieron sangre en el suelo y que su madre había desaparecido. Se asustaron mucho y fueron corriendo a preguntar a sus vecinos si habían visto a su madre. Los vecinos se apresuraron al oír que había sangre en el suelo. Rastrearon los rastros de sangre hasta el bosque e inmediatamente supieron que la mujer había sido arrastrada por algo. Probablemente el mismo león devorador de hombres que había atacado un mes antes. Una vez más, los hombres se reunieron, se armaron con machetes y palos y se adentraron en el bosque de Pesadilla para poner fin al horror. Lo único que encontraron fueron algunas ropas de la mujer y su cabeza, pero sin rostro. Era casi como si el león estuviera transmitiendo el mensaje de que podía devorar a un adulto en cualquier momento y que nadie podía hacer nada al respecto. La gente dejó de salir por la noche. Los niños iban escoltados por varios adultos fueran donde fueran. Incluso los adultos empezaron a moverse solo en grupo y todo el mundo se aseguraba de que sus puertas estuvieran siempre cerradas. El verdadero miedo se apoderó del pueblo y la gente llamó a las autoridades y exigió justicia. Como resultado, la oficina del distrito envió a unos cuantos guardabosques con instrucciones de patrullar el pueblo día y noche hasta localizar, capturar y trasladar al león o matarlo si era necesario. Pero fue en vano. Solo uno de los guardas iba armado con una pistola, mientras que los otros 5 iban armados con palos, redes y machetes. Los guardas también estaban asustados porque las historias sobre el león devorador de hombres, los espíritus malignos y la magia negra daban bastante miedo. Pronto el león poseído atacó de nuevo y esta vez la víctima fue de nuevo un pequeño niño inocente que fue raptado justo delante de su familia mientras estaban sentados en su cabaña. La familia de la víctima era como muchas otras de la pobre ciudad de Mfugwe en aquella época. Vivían en chozas hechas con lo que encontraban para cobijarse. La mayoría de la gente no podía permitirse construir casas de verdad. Esta pobre familia estaba a punto de irse a dormir, y los niños estaban reunidos alrededor de sus padres para escuchar las aventuras de su padre ese mismo día, ayudando a los guardabosques a localizar al malvado león. De repente, uno de los niños gritó de dolor y agonía mientras era arrastrado a gran velocidad por el león, que se las arregló para acercarse sigilosamente a la familia mientras estaban sentados en su cabaña improvisada. Metió literalmente la cabeza por un hueco de la pared y se llevó al niño. La madre y los hermanos del niño empezaron a gritar aterrorizados mientras el padre cogía un palo y salía corriendo para rescatar a su hijo. Por suerte, 2 guardabosques se encontraban cerca de la casa de esta familia y se apresuraron cuando toda la familia gritó lo más fuerte que pudo. Para su horror, encontraron al león arrastrando al niño hacia el bosque. Uno de ellos desenfundó inmediatamente su rifle y efectuó unos cuantos disparos al aire que asustaron al león y le hicieron correr hacia el bosque. La única razón por la que el guarda forestal no disparó directamente al león fue para evitar herir al niño por error. Sin embargo, el niño sangraba mucho por el pie y el cuello, porque aunque el león lo sacó de la cabaña por el pie, luego lo agarró por el cuello, una práctica habitual de los leones para asegurarse de que su presa está muerta y no puede defenderse ni escapar. Los guardabosques llevaron al niño al hospital, pero lamentablemente cuando llegaron ya había muerto debido a una grave hemorragia interna.
Este descarado ataque del león llevó a las autoridades a enviar más guardas forestales a la ciudad para ayudar a proteger a la población, pero ellos también quedaron horrorizados por el reino de terror que este león feroz y astuto sembró en una ciudad bastante pobre. El misterio fue creciendo a medida que todo el mundo se convencía de que estaban siendo objeto de magia oscura y de que un hechicero controlaba definitivamente a la bestia. Sospecharon los unos de los otros y las acusaciones empezaron a volar casi hasta desembocar en violentas cazas de brujas. Se hizo evidente que en la zona andaba suelto un devorador de hombres, vicioso y malvado. Los ataques continuaron y el depredador mató a varias personas más en las semanas siguientes, normalmente a plena luz del día y a menudo estrellándose contra las casas de la gente. Cada vez que el león entraba en el pueblo o se acercaba a él, los guardas o quien quiera que lo viera primero daba la señal a la gente para que empezara a golpear ollas y cualquier otra cosa metálica que pudiera ahuyentarlo. Por desgracia, no siempre funcionaba y los guardas no siempre estaban cerca. Para los lugareños la vida se hizo insoportable, pues temían ir a trabajar o dejar que sus hijos se perdieran de vista. Entonces, el león volvió a atacar en otro ataque bastante siniestro, que acabó con la vida de una joven llamada Cheslin. Por desgracia, estos dos guardabosques no tenían rifles y solo iban armados con machetes. Cheslin era una joven madre de 26 años. Su marido tenía una pequeña y humilde tienda de recuerdos en la carretera principal, cerca del Wildlife Park. Vendía sobre todo cosas hechas a mano a visitantes y turistas. Tenían 2 hijos y su vida era sencilla y feliz. Cheslin estaba sentada en el porche de su humilde casa disfrutando del aire fresco mientras doblaba la ropa cuando el león saltó sobre ella de la nada y le hundió sus largos dientes en el cuello para luego empezar a arrastrarla con saña hacia el bosque. Lo realmente inquietante y desconcertante de este ataque en particular fue que todo ocurrió justo delante de 2 guardabosques que se encontraban a menos de 100 metros, y aunque corrieron tan rápido como pudieron para intentar rescatar a Cheslin, fracasaron, porque el león era así de poderoso y rápido, incluso con un ser humano de 50 kilos entre sus fauces. Entonces la pesadilla se convirtió en algo sencillamente indescriptible, porque al día siguiente, el león volvió a la casa de Cheslin mientras todos estaban en su funeral. Esta vez cogió el cesto de la ropa sucia con sus colmillos y volvió a salir al centro del pueblo justo delante de decenas de personas y rugió mientras se adentraba despreocupadamente en el bosque. A partir de ese día, siempre se veía al león con el cesto de la ropa sucia, a veces jugando con él como un gato doméstico con un juguete. El león no abandonaba el cesto a menos que fuera a cazar y siempre volvía a recuperarlo. Esto llevó a la gente a convencerse de que el cesto de la ropa estaba maldito, y las brujas guiaron al león para que matara a la mujer utilizando su cesto de la ropa. Imagina que vivieras en este pueblo y vieras todo este horror desarrollarse. ¿No creerías que este león era una entidad demoníaca sobrenatural o una bruja que había cambiado su forma? Curiosamente, muchas tribus africanas creen firmemente que los espíritus malignos y los chamanes tienen el poder de adoptar la forma de leones. En algunos lugares de África, muchas personas no denuncian los ataques de leones en particular porque tienen la creencia superficial de que tales ataques son una venganza por algo que hicieron. Esto significa que el león de Mfugwe puede haber matado a decenas de personas en las numerosas aldeas cercanas, y nadie lo ha denunciado por miedo a nuevas represalias de las brujas que lo controlan. Hoy en día sigue siendo habitual en algunas aldeas africanas que las familias de las víctimas de ataques de leones consulten a los curanderos para intentar determinar si el ataque fue de un depredador normal o de un espíritu sobrenatural disfrazado. Si se considera que el depredador es un león normal, se ve como si la naturaleza siguiera su curso, pero si es obra de un león demoníaco, entonces cunde el miedo y la familia se calla por temor a nuevos ataques. Estas creencias estaban tan extendidas en algunas zonas de África que los aldeanos solían tomarse la justicia por su mano, linchando a los que creían responsables de los ataques de leones y no hacían más que aumentar el derramamiento de sangre. En el caso del león de Mfugwe, la mayoría de los ancianos y curanderos del pueblo coincidían en que se trataba de una criatura sobrenatural que sembraba aún más el miedo y el horror entre los lugareños. Numerosos cazadores, tanto locales como internacionales, acudieron a Mfugwe tras oír hablar de este poderoso y misterioso león. Se desafiaron unos a otros y algunos dicen que un par de ellos murieron mientras intentaban abatir a esta bestia mítica. Entonces, un conocido cazador llamado Adrian Carr
vino a poner fin a lo que calificó de matanza de vidas inocentes y de vergüenza para todos los cazadores que fracasaron en su intento de localizar y matar al león de Mfugwe. Adrian Carr colocó las trampas y esperó en silencio detrás de una persiana la llegada de la bestia devoradora de hombres. Era poco después de medianoche cuando llegó el león, pero Carr no pudo evitar sentir miedo a pesar de ir armado con 2 rifles pesados y una pistola. Entonces escuchó al león alimentarse del cebo, un proceso que Carr dejó que durara 20 minutos enteros antes de poner finalmente la linterna justo sobre el león para dispararle. Carr estuvo a punto de disparar, pero el león era demasiado rápido y consiguió escapar. Carr nunca había visto un león moverse tan rápido. Por un segundo pensó que el león se había desvanecido en el aire. Carr no se dio por vencido e hizo varios intentos más que al final le llevaron a creer que este león no solo era muy cínico, sino también malvado, porque a menudo le acechaba y rugía cerca de las trampas y los puestos de caza. Otros cazadores lo intentaron y fracasaron, ya que el león evitaba constantemente las trampas, los cebos envenenados y las patrullas de guardabosques, al tiempo que a menudo parecía rugir desafiante a los hombres armados, como si se burlara de ellos y jugara con ellos. A medida que aumentaba el número de muertos, en septiembre de 1991, un californiano de safari llamado Wayne Hosek y su compañero, el cazador profesional Charles Bukes, fueron llamados para intentar poner fin al reino del terror de los leones. Estos 2 cazadores utilizaron la cabeza antes que sus habilidades. En cuanto les hablaron del cesto de la ropa sucia y de cómo el león estaba pegado a él y siempre volvía a él, supieron que era algo que podían utilizar en su provecho, y eso es exactamente lo que hicieron. Pronto, Hosek y Bukes encontraron accidentalmente la cesta mientras buscaban por la zona y decidieron construir una persiana y colocar cebos alrededor. Pero el león no hacía acto de presencia, a pesar de que podían oírlo carraspear, rugir y acechar. Esperaron durante días y cambiaron de posición muchas veces, pero el león no se acercaba a la cesta. Era evidente que de alguna manera sabía que los cazadores la estaban utilizando en su contra. También volvió locos a los 2 cazadores, porque más de una vez al cambiar de sitio se aprovechó de la situación y robó el cebo. El león también las rodeaba a menudo, tanto de día como de noche. Incluso era lo bastante listo como para calcular el ángulo de aproximación que mejor le permitía acercarse a las persianas sin ser visto. Hosek decidió entonces que necesitaban un nuevo plan. Su nueva idea giraba en torno a engañar al león haciéndole creer que estaban cambiando de lugar para que intentara morder el anzuelo. El nuevo plan funcionó, ya que fingieron moverse de sitio y los 2 cazadores observaron estupefactos cómo el león se acercaba a los puestos abandonados y a la persiana de manera despreocupada y sin miedo, mientras se movía algo rápido, como si supiera que los objetivos que se mueven rápido son difíciles de matar. Hosek no desaprovechó la ocasión y descargó un tiro directo detrás del hombro izquierdo de la bestia, alcanzando así múltiples órganos vitales y posiblemente su corazón, haciendo que se desplomara en el suelo y muriera. Finalmente, y tras un reinado de horror indescriptible, se mató al león devorador de hombres de Mfugwe. Los lugareños lo celebraron creyendo que se había levantado la maldición. A Hosek le desconcertaron muchas cosas de este león. Por ejemplo, cuando se acercaba al cadáver del león, este parecía hacerse cada vez más grande, lo contrario de lo que ocurre normalmente. Además, tenía una cámara nueva que se estropeó cuando intentó fotografiar a la bestia muerta. Esto le hizo pensar que este león era realmente malvado y tal vez poseído por un espíritu maligno, porque era la segunda vez que intentaba hacerle una foto y la cámara se rompía. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. La joven y bella Catalina Torres estaba haciendo su trabajo en el Parque Safari de Rancagua, Chile, cuando un tigre la atacó y la mató de forma horrible. No tuvo ninguna oportunidad porque el tigre se le acercó sigilosamente y en un segundo cerró sus poderosas mandíbulas sobre su cuello, rompiéndoselo y causándole una grave hemorragia al perforarle las arterias con sus dientes. Entrar en los recintos de los depredadores, limpiarlos y darles de comer no era precisamente el trabajo de Catalina, que tampoco era una experta en la materia. La economía iba mal y ella necesitaba el dinero.
Así que, aunque tenía un título universitario y buenas notas, tuvo que aguantarse trabajando en un parque safari con una reputación bastante dudosa, donde los depredadores habían herido a algunos miembros del personal anteriormente. Su madre le advertía a menudo que tuviera cuidado con las fieras y de que alguien la acompañara siempre que tuviera que enfrentarse a algunos de los depredadores salvajes. Pero murió, y todo se debió a una serie de errores con los que ella no tuvo nada que ver. No sabía ni le dijeron que el tigre no estaba dentro de la jaula del recinto cuando le dijeron que fuera a limpiarla. Hasta donde ella sabía, el tigre debía estar dentro de la jaula y no suelto. La forma en que murió fue bastante triste y horrible, y hasta el día de hoy nadie ha asumido la culpa a pesar de que los gerentes y algunos de los trabajadores eran responsables de los acontecimientos que condujeron a su muerte. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Catalina Torres. Catalina Torres Ibarra, de 22 años, era joven, alegre, feliz, simpática y una buena chica cristiana con un futuro brillante. Amaba a su familia y pasaba mucho tiempo con ellos, e incluso daba la mitad de su sueldo a su madre para ayudarla con los gastos de la vida. Soñaba con viajar por el mundo y aprender a hacer snowboard. Sus amigos la describían como un ángel que nunca le haría daño a una mosca. También le encantaban los animales y cantaba a menudo mientras trabajaba en el parque safari. Era licenciada en gestión de hostelería, pero solo le ofrecían trabajos de secretaria. De hecho, aceptó uno de estos trabajos antes de dejarlo porque pensaba que su jefe estaba más interesado en su aspecto y pretendía más tener una relación personal con ella que en su desempeño como secretaria. Así que dejó el trabajo y no pudo conseguir otro en su área de conocimientos, y al final no tuvo más remedio que aceptar trabajar en el parque safari. Para su consternación, al principio el parque le ofreció trabajos que consistían en una combinación de tareas de guía de turistas por el parque y algo de trabajo de oficina cuando era necesario. Sin embargo, el parque tenía problemas económicos y escasez de personal, por lo que la descripción de su trabajo se amplió para ayudar con algunas tareas excepcionales dentro del parque. También era la única forma de ganar dinero extra, ya que el sueldo era bastante bajo. Cuando alguien se enfermaba o no se presentaba a trabajar o renunciaba, ella tenía que sustituirlo, y por desgracia, eso significaba que tenía que limpiar algunos recintos de los animales y repartir comida para ellos. Aunque a Catalina le gustaban los animales, no era una gran fan de los depredadores como leones, lobos, osos y tigres, entre otros. Su alma bondadosa no podía soportar la mirada penetrante, afilada y aterradora de estos depredadores. A menudo se quejaba con su madre de que el tigre blanco en particular la miraba con ojos penetrantes, como si fuera una presa y quisiera matarla. Estaba muy asustada y hacía todo lo posible por evitar limpiar o entregar comida a los depredadores, pero no tenía elección. Siempre que le pedían que realizara tareas muy extrañas, el personal la ayudaba al informarle cómo debía hacerlo y lo importante de mantenerse alejada de los animales. La norma del parque era sencilla: nadie entraba en los recintos de los depredadores sin autorización. El personal tenía que encerrar y asegurar a dichos depredadores dentro de sus jaulas dentro del recinto antes de que se les entregara comida o cuando llegaba el momento de limpiar el recinto. Por desgracia, el día en que mataron a Catalina ocurrió algo misterioso. El personal estaba convencido de que el tigre estaba dentro de la jaula y por eso dio el visto bueno a Catalina para que entrara a limpiarla. Pero el tigre no estaba en la jaula y la pobre Catalina ni siquiera vio que la atacaba por detrás. Solo sintió el poder de sus grandes mandíbulas sobre su cuello, que se rompió cuando sus largos y afilados dientes se clavaron profundamente en ella. Probablemente murió en cuestión de segundos. Antes de seguir adelante, tenemos que dejar algunas cosas claras, porque esta historia, como muchas otras relacionadas con depredadores, puede hacer que odies a los tigres, pero por favor, no lo hagas. Está bien tener miedo de los tigres, y deberías tenerlo, porque son depredadores feroces y mortales, pero es simplemente su naturaleza y no pueden cambiarla. Son como todos los demás depredadores. Ellos matan para comer, pero a diferencia de muchos otros, los tigres no dudarían en comerse a un ser humano, como hacen todos los grandes felinos. También son especies en peligro. Varias especies de tigres se han extinguido en los últimos 100 años. En la actualidad, las 6 especies de tigres que quedan están en peligro de extinción y algunas están a punto de desaparecer, como los tigres blancos, como el que mató a Catalina Torres. De hecho, deberíamos sentir lástima por los tigres porque casi no queda ninguno en estado salvaje en todo el planeta.
Los tigres son el felino o tipo de gato más grande del mundo, y su tamaño puede alcanzar los 3 metros de longitud en el caso de los machos, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas, con una altura de hasta 1.2 metros. Aunque parezca mentira, solo quedan unos 4.500 tigres en libertad en todo el planeta. Hubo un tiempo en que millones de tigres recorrían todos los continentes y eran los verdaderos reyes de la naturaleza. En los últimos 30 años se han invertido inmensos esfuerzos en rescatar de la extinción a estas hermosas criaturas mortíferas. Como resultado, hoy en día hay unos 8.000 tigres en cautiverio en numerosos parques safari y zoológicos. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos por mantener al menos unos cuantos miles de tigres, hay informes de expertos que afirman que no quedará ningún tigre en el mundo a finales de siglo, si no ocurre antes. Por eso, el tigre blanco que mató a Catalina Torres fue mantenido con vida y no sometido a eutanasia. Son especies protegidas, y la única solución para mantenerlas vivas es evitar que se produzcan incidentes de este tipo. Los parques safari son quizá los únicos lugares del planeta que representan una esperanza para los tigres y podrían salvarlos de la extinción, porque gestionan programas de adopción, rehabilitación y cría. Sin embargo, no todos los parques son iguales, ni tienen una buena gestión ni una financiación razonable. El Parque Safari, donde mataron a Catalina, es uno de los lugares conocidos por tener un cierto grado de negligencia y falta de apoyo financiero que afectaron a sus operaciones y probablemente condujeron a los errores que provocaron la muerte de Catalina. El Parque Safari se encuentra en Rancagua, Chile. Es mundialmente conocido por ofrecer una de las experiencias zoológicas más espectaculares. Muchos turistas que visitan Chile cada año visitan este gran parque, y no ha habido informes de incidentes con los clientes. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del personal que trabaja allí. Es bastante famoso a pesar de que cuenta con una colección de especies más bien pequeña que procede principalmente de animales rescatados, incluidos depredadores. Hoy en día solo quedan unos pocos tigres blancos en el mundo, y si alguna vez vas a Chile, seguro que puedes ver uno en el Parque Safari. La mayoría de los animales del Parque Safari deambulan libremente por los amplios recintos prospectivos, donde los visitantes pueden interactuar con ellos montados en camionetas equipadas con jaulas para proteger a los clientes. Leones, tigres, jaguares y otros depredadores pueden saltar sobre estos camiones y se les puede ver intentando alcanzar a las personas que van dentro. Es una experiencia aterradora y al mismo tiempo asombrosa, porque se puede estar literalmente a escasos centímetros de estos depredadores salvajes, pero a salvo y seguro. El parque también tiene una sección temática con algunas atracciones, un zoológico, un restaurante, kioscos de comida y helados y una tienda de regalos. El Parque Safari también es conocido por su contribución a la conservación de varias especies nacionales y por acoger y rehabilitar animales heridos. El recinto del tigre blanco no es demasiado grande y solo se puede ver a la criatura desde detrás de la valla. Este tipo de tigre está en peligro de extinción, por lo que no se suelta en los recintos más grandes que se utilizan como safari en coche. Ha habido algunas quejas sobre el Parque Safari porque no estaba en muy buen estado y se descuidó un poco en el pasado. Sin embargo, lo que mucha gente no entiende es que estos parques suelen estar mal financiados, no reciben ninguna ayuda económica y dependen de los visitantes y turistas para mantenerse a flote. Otro dato importante es que los parques safari no son zoológicos al uso, sino más bien reservas de animales salvajes y suelen tener programas de conservación con animales en peligro de extinción. Por ello, gran parte de los beneficios de estos parques se destinan a operaciones y a proteger y rehabilitar animales. Así que, en la mayoría de los casos, son como organizaciones benéficas pero para animales, y por tanto sufren la falta de fondos que al final afecta a muchas de las especies protegidas y también puede provocar escasez de personal e incidentes. Estos parques también suelen ser blanco de activistas que exigen que se libere a los animales. Lamentablemente, lo que muchos de estos activistas no saben es que sin estos parques, muchas especies amenazadas se habrían extinguido hace mucho tiempo. Estos parques gestionan programas de cría que han contribuido a la resurrección de muchas especies, incluidos los tigres. Cuando un animal muy joven, incluido un depredador, es abandonado o la madre es asesinada por cazadores furtivos, se enfrenta a una muerte segura. Lo mismo ocurre con los animales heridos.
Sin embargo, los parques safari rescatan a estas criaturas y cuidan de ellas el resto de sus vidas. Y en muchos casos, cuando se trata de especies que no están en peligro de extinción, liberan algunas de ellas para que vuelvan a su hábitat natural. Así pues, los parques safari no son malvados, y a diferencia de la mayoría de los zoológicos, en realidad son organizaciones benéficas para los animales y trabajan por una causa noble. Debemos advertirle que los depredadores de los parques safari y zoológicos siguen siendo depredadores y no están domesticados. No dudarán en matarte e incluso comerte si te adentras en su territorio o recinto. Ni siquiera intentes colgar la mano al otro lado de la valla o cerca de un depredador mientras estés de safari o visitando un zoológico, porque en la mayoría de los casos, estos depredadores pueden arrancarte la mano o el brazo de un rápido mordisco. Veamos ahora los detalles del horrible y mortal ataque de un tigre blanco a Catalina Torres. El 6 de agosto de 2021, Catalina Torres se levantó temprano. Ayudó a su madre a preparar el desayuno para sus hermanos pequeños antes de que fueran al colegio y se fue a trabajar al parque safari. Ese día en particular no había una gran afluencia de público, con casi ningún turista visitando el parque, lo que significaba que ella tenía que hacer algo de papeleo, pero no había papeleo atrasado que hacer. Así que Catalina sabía que iba a ser un largo día de limpieza de recintos y de dejar comida para algunos animales. Pero no le importaba y seguía sonriendo. No era de las que permitían que nada se interpusiera en su vida y su actitud positiva y su felicidad. Pronto su supervisor le ordenó que fuera a limpiar el recinto de los tigres blancos. Esto suele significar que el tigre está dentro de la jaula y no deambulando libremente por el recinto. Por desgracia, Catalina era una chica inocente y bastante ingenua que confiaba ciegamente en la gente, por lo que supuso que el tigre estaba encerrado en la jaula dentro del recinto, porque de lo contrario, sus superiores no le pedirían que entrara allí. Desgraciadamente, el personal responsable de la seguridad del tigre en la jaula también sabía que ella se dirigía a limpiar el recinto, pero por alguna razón, ellos también supusieron que el tigre estaba seguro en la jaula. Cuando Catalina llegó al recinto, miró dentro y no encontró ni rastro del tigre, así que supuso que estaba a salvo y entró. Lo que no sabía era que el supervisor y el personal estaban equivocados, porque el tigre no estaba en la jaula, sino escondido detrás de algunos árboles y arbustos en modo de caza, mirando fijamente a Catalina mientras ella se acercaba y entraba. Apenas se había adentrado unos metros en el recinto cuando el tigre de 130 kilos la atacó por la espalda, clavándole sus poderosas mandíbulas y dientes en el cuello y tirándola al suelo. No hubo lucha y Catalina no pudo gritar porque los tigres siempre dirigen el primer golpe hacia el cuello de su presa para rompérselo y matarla al instante. Por desgracia, Catalina probablemente ya estaba muerta cuando cayó al suelo, ya que la sangre brotaba a borbotones de su cuello. Durante varios minutos, el tigre mantuvo sus mandíbulas fuertemente cerradas sobre el cuello de Catalina, algo que hacen por instinto para asegurarse de que su presa está muerta y no pueda contraatacar. Lo que siguió fue una escena infernal, una pesadilla indescriptible, un viaje de horror y terror cuando el personal se dio cuenta por fin de que algo iba mal. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo Catalina muerta en el recinto con el tigre revoloteando a su alrededor, contemplando si comérsela o no. Durante casi 30 minutos, el personal del parque, incluido su novio que también trabajaba allí, tuvo que contemplar horrorizado cómo el tigre se negaba a abandonar el cadáver. El personal lanzó piedras y palos al tigre, gritó e incluso intentó atraerlo a la jaula con un poco de carne, pero el tigre estaba en modo atacante, celebrando su captura y dispuesto a defenderla con su vida. Por fin, después de Dios sabe cuánto tiempo, llegaron la policía y los servicios de ambulancia, y poco después los bomberos. Tampoco ellos sabían qué hacer, porque no podían matar al tigre, y estaban demasiado asustados para entrar en el recinto y enfrentarse a la bestia. Durante otros 30 minutos, lucharon por atraer al tigre a su jaula. Solo lo consiguieron rodeando el recinto con equipo de protección táctico mientras disparaban sus armas al aire. Finalmente, el tigre se rindió. Se metió en su jaula y fue asegurado. Algunos miembros del personal, incluidos sus amigos y su novio, estaban tan enfadados que intentaron matar al tigre, pero la policía y la dirección del parque se lo impidieron. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero era obvio que había perdido demasiada sangre y tenía el cuello bastante roto, así que no había forma de recuperarla. La triste verdad flotaba en el aire como una nube oscura, y toda la comunidad estaba conmocionada y triste por la noticia.
El cuerpo de bomberos de Rancagua, la policía y los investigadores de homicidios inmediatamente comenzaron a interrogar al personal y plantearon una simple pregunta de la que no podían obtener una respuesta clara. ¿Qué estaba haciendo Catalina dentro del recinto de los tigres con un tigre suelto? Al principio todo el mundo pensó que se había caído al recinto, pero pronto empezaron a salir a la luz los hechos. Los investigadores descubrieron que la habían dirigido al recinto del tigre para realizar tareas de limpieza, a pesar de que era guía turística y nunca había recibido formación para entrar y limpiar recintos de animales. También descubrieron que los testimonios de varias personas, entre ellas su supervisor y el personal encargado de asegurar al tigre en la jaula durante las tareas de limpieza y mantenimiento, eran contradictorios e imprecisos. Era obvio que había una grave falta de comunicación entre la dirección y el personal y entre los distintos miembros del personal. De alguna manera, todos se las arreglaron para darse señales equivocadas, haciéndoles creer que el tigre estaba seguro dentro de la jaula antes de que Catalina recibiera instrucciones de limpiar el recinto. El máximo responsable del parque, Antonio Rojas, afirmó que Catalina trabajaba en la gestión de animales del parque. Sin embargo, la madre de la víctima y varios trabajadores salieron a la luz pública y rebatieron tales acusaciones, y llegaron a llamar mentirosos a los responsables porque Catalina trabajaba como guía turística y no debería haber estado en el recinto de los tigres ni haber sido enviada a él para realizar un trabajo para el que solo está autorizado personal debidamente formado. Según la guía de safari Carol Orellán, que también trabajaba en el parque en ese momento, Catalina no trabajaba en el manejo de animales. Era guía de safari igual que ella, y solo tenía que hacer otros trabajos en el parque porque no tenían otra opción y era la única forma de ganar dinero extra. También quedó claro que el personal la vio dirigirse a limpiar el recinto del tigre y no dijo nada, porque sabían que era habitual que los guías turísticos realizaran otras tareas cuando no había turistas a los que guiar. Irónicamente, el director del parque cambió más tarde su declaración e intentó culpar a algunos trabajadores acusándolos de haber abierto deliberadamente la jaula del tigre en contra del protocolo. Pero una vez más, el gerente no aportó ninguna prueba y era obvio que mentía para protegerse. Los trabajadores acusados rebatieron las nuevas acusaciones del encargado y negaron haber dejado la jaula abierta, pero tampoco sabían quién era el culpable de dejar la puerta de la jaula abierta y no cerrarla para limpiarla. Todo era un desastre y era obvio que el incidente era el resultado de una mala gestión, falta de comunicación y de protocolos estrictos, especialmente en el trato con depredadores. Al mes siguiente, el senador chileno Guido Girardi, conocido por su defensa de una mayor seguridad y responsabilidad en los parques temáticos, zoológicos, carnavales y safaris, presentó una denuncia penal contra el parque. En cuanto al tigre que mató a Catalina, no había sido eutanasiado por tratarse de una especie en peligro de extinción. ¿Has estado alguna vez en el Parque Safari de Chile? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Érase una vez dos enormes y poderosos leones, que por casualidad eran hermanos y decidieron convertirse en devoradores de hombres y lanzaron astutos ataques coordinados, devorando a trabajadores ferroviarios y lugareños, y devorando a más de 100 de personas, si no más. Suena descabellado e inverosímil, pero es exactamente lo que ocurrió en Kenia, cuando trabajadores nativos africanos e indios construían un ferrocarril para conectar Uganda con el Océano Índico a través de Kenia. En un momento dado, estos dos leones empezaron a atacar a los trabajadores y a sacarlos de sus tiendas mientras dormían. Los ataques fueron tan intensos y horribles que hubo que interrumpir las obras del ferrocarril. Todos los nativos africanos que trabajaron en este ferrocarril eran esclavos y estaban controlados por los colonialistas británicos que construían el ferrocarril para acelerar el negocio de la trata de esclavos y el robo de los recursos de Uganda. Así que para estos nativos africanos fue un doble golpe, una pesadilla dentro de otra pesadilla. Por un lado, tenían al ejército británico traficando con ellos, esclavizándolos y cometiendo horrores contra sus mujeres y niños mientras les robaban su país. Por otro lado, tenían que trabajar a cambio de nada en un ferrocarril que se cobró innumerables vidas, y dos leones también decidieron empezar a comérselos. Nadie se ocupaba de ellos, ni tampoco de los trabajadores indios que eran llevados a trabajar junto a los esclavos locales por unos cuantos cacahuetes. Los dejaron sin armas y desprotegidos para que se valieran por sí mismos. A los dos leones se los conocía como los leones de Tsavo.
y eran increíblemente valientes y evasivos, escurridizos y astutos, cazando tanto a los trabajadores del ferrocarril como incluso a los cazadores que se trajeron para colocar trampas. Esta es la historia de los terribles ataques de leones en Tsavo, que se cobraron más de 100 vidas. En 1898, las fuerzas colonialistas británicas recibieron órdenes de iniciar la construcción de un puente ferroviario sobre el río Tsavo, en Kenia. Así que comenzaron los preparativos reuniendo a miles de esclavos y contratando a trabajadores indios. Pronto establecieron obras por todo el lugar que abarcaban más de 13 kilómetros. Su objetivo era construir un tramo de ferrocarril que incluyera un puente sobre el río Tsavo. Miles de trabajadores y esclavos vivían en tiendas de campaña en diversos campamentos. Todo el programa estaba dirigido por el teniente coronel John Henry Patterson, que llegó pocos días antes de que comenzaran las desapariciones y los asesinatos. Para su consternación, los 9 meses siguientes no fueron ni más ni menos que una pesadilla que paralizó las obras del ferrocarril e incluso provocó su cierre en varias ocasiones, ya que muchos trabajadores indios se marcharon por miedo, mientras que innumerables esclavos también escaparon. Todo ello fruto del horror y el miedo hacia los leones de Tsavo. Los 2 leones estaban al acecho, cazaban de día y noche. Si un trabajador se alejaba demasiado de la seguridad del grupo, los leones los mataban y se lo comían. Pero el verdadero horror siempre tenía lugar por la noche, cuando todos dormían. Los 2 leones se colaban en algunas de las tiendas y mataban a las desprevenidas víctimas dormidas de un mordisco en el cuello. Luego arrastraban sus cuerpos sin vida hasta los espesos arbustos y bosques cercanos para devorarlos. A estos 2 leones les gustaba tanto la carne humana que consumían literalmente todo el cuerpo de las víctimas, dejando solo los huesos para que las hienas se pelearan por ellos. Atacaron a todo el mundo, no solo a los trabajadores, sino también a los aldeanos cercanos. A veces los ataques a los trabajadores del ferrocarril cesaban durante semanas, pero en realidad los 2 leones se limitaban a cazar a los lugareños de los asentamientos cercanos durante esas épocas. Su comportamiento era desconcertante, y eran los verdaderos reyes de una gran zona, y técnicamente mandaban incluso sobre los soldados y cazadores británicos. Eludían, evadían y hasta hacían bromas. Incluso los lugareños empezaron a creer que estaban poseídos por brujas. Los rumores entre los trabajadores se extendieron y todos odiaban la noche y las sombras. La situación se fue agravando hasta el punto de que los trabajadores indios le dieron a los británicos un ultimátum: ellos o los leones. Pero nadie fue capaz de cazar a los 2 leones e incluso los soldados armados dejaron de patrullar por la noche algunas de las zonas cercanas a los campamentos por miedo a que sus rifles no les ayudaran si eran atacados. Se contrató a algunos cazadores, pero no solo fracasaron, sino que se convirtieron en los cazados y algunos murieron. Esto llevó a otros cazadores a evitar la zona y ni siquiera quisieron la recompensa ofrecida por los británicos por matar a los 2 leones. Lamentablemente, muchos leones murieron durante las cacerías, pero ninguno de ellos eran los leones asesinos de Tsavo. En algún momento, los trabajadores empezaron a rodear sus campamentos con hogueras en un intento de disuadir a los leones, pero estos seguían atacando. Los británicos ordenaron entonces la construcción de cercos y vallas de espinos alrededor de los campamentos de los trabajadores para protegerlos de los devoradores de hombres, pero todo fue en vano. Aún así, los leones se abrieron paso y mataron y devoraron sin piedad. Estos 2 infames leones saltaban o se arrastraban a través de las vallas espinosas. Al principio, un león entraba mientras el segundo esperaba, como si estuvieran haciendo un reconocimiento. Luego entraban juntos y se cobraban 2 víctimas a la vez. Eran realmente astutos e intrépidos, y siempre estaban hambrientos. Las matanzas se convirtieron en una norma diaria y todo el mundo perdía la cabeza. ¿Cómo podían 2 leones dominar a miles de trabajadores y a 400 soldados británicos armados? Sin embargo, el trabajo se retrasaba y había que hacer algo. Pero siempre que se hacía algo, fracasaba. Las cosas se pusieron bastante feas después de que todo el proyecto ferroviario se paralizara por completo durante semanas, y también se detuvieran todas las obras del puente sobre el río Tsavo. Incluso los ingenieros se marcharon. Y fue entonces cuando los dirigentes decidieron llamar a los expertos más mortíferos y salir de su zona de confort.
La caballería llegó a principios de diciembre y estaba formada por unos cuantos soldados británicos empedernidos y con experiencia en la caza. Al día siguiente, llegó el oficial del distrito de Savo, el señor Whitehead. Curiosamente, este oficial casi fue asesinado a su llegada. Estaba cerca del centro de mando donde le esperaba el coronel Patterson cuando los leones de Savo lo atacaron. Se salvó por un pelo de morir, pero sufrió graves laceraciones en la espalda. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de su ayudante indio, Abdullah, que resultó muerto. En ese momento, el coronel Patterson decidió que ya era hora de que aplicara sus habilidades y comandara la cacería, no porque se preocupara por los trabajadores y los esclavos, sino solo porque un oficial británico de alto rango estaba gravemente herido. Durante todo el baño de sangre, Patterson escribió sobre los dos leones y los ataques como si se tratara de una mera historia para presumir ante sus camaradas y líderes en Londres. No tardó en consultar a algunos cazadores y ordenó a sus hombres que colocaran trampas y persianas, y que cada 3 soldados tomaran posiciones y esperaran a que aparecieran los leones, para luego disparar todo lo que tuvieran y asegurarse de que estaban muertos. Durante días, los soldados se vieron acechados y aterrorizados por los leones y sus rugidos. Cada vez que movían las persianas y las trampas o bajaban la guardia, los leones aprovechaban la situación y arrebataban a algún trabajador o alguno de los cebos que dejaban. Sin embargo, todo cambió cuando Patterson entró en la batalla con sus rifles y pistolas de alto calibre. Finalmente, el 9 de diciembre de 1898, el primer león recibió un disparo de Henry Patterson en la pata trasera. Fue un golpe de suerte y se necesitaron muchos trucos para sacar a los leones de su escondite. Entonces, ¿murió el león? No, no murió. Para horror de todos los que participaron en la cacería, el león herido superó las heridas como si nada y escapó. Y esa misma noche volvió al campamento, acechando a Patterson cuando éste intentó cazarlo de nuevo. Patterson se dio cuenta de que estos leones eran inmensamente listos, porque ahora lo acechaban y querían cazarle, así que se convirtió en cebo para matar a estas majestuosas bestias. Se colocó en un campo abierto con soldados escondidos cerca, detrás de los árboles y arbustos, y esperó a que los leones atacaran. En efecto, pronto llegó el mismo león que había herido antes y cargó contra él. Los soldados salieron inmediatamente de su escondite y empezaron a disparar sus armas. El león se sorprendió y se desorientó durante apenas 2 segundos, el tiempo suficiente para que Patterson apuntara con su rifle de alto calibre y disparara. La potente bala penetró en el hombro del león y le alcanzó el corazón, pero este consiguió huir. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo sin vida del león no muy lejos de donde le habían disparado. Era tan enorme que 8 trabajadores tuvieron que llevarlo al campamento. Medía la friolera longitud de 3 metros desde el morro hasta la cola, lo que da fe de su enorme tamaño y fuerza. Los trabajadores vitorearon y celebraron, pero fue una alegría temporal, ya que sabían que el segundo león seguía acechando cerca, preparándose para cazar y tal vez incluso vengar la muerte de su hermano. Consciente de los peligros que planteaba el segundo león, Patterson decidió llevar la batalla hasta él erigiendo un andamio ciego cerca de una zona donde el segundo devorador de hombres era conocido por atacar a las cabras. Pronto, el último verdadero rey de Savo llegó al nuevo emplazamiento de la trampa, pero demostró ser escurridizo e incluso a prueba de balas, ya que fueron necesarias muchas balas en diversos escenarios para acabar con él. El primer disparo se efectuó desde lo alto del andamio que Patterson había construido cerca del cebo, que era una cabra a la que el león había matado anteriormente pero que no había devorado por completo. 11 días después, Patterson se dio cuenta de que el león le acechaba y volvió a dispararle, esta vez 2 veces. Si llevas la cuenta, hasta ahora Patterson le había disparado al león 4 veces, pero este había conseguido escapar e incluso había vuelto no solo a cazar trabajadores, sino también a buscar a Patterson, dado que era obvio que el león quería vengarse. Patterson se obsesionó tanto que era incapaz de recordar la última vez que había dormido. Además, estaba asustado. Al día siguiente, los cazadores dirigidos por Patterson localizaron de nuevo al león y dispararon todo lo que pudieron contra él y consiguieron darle 3 tiros más en la cabeza y en el pecho, que dejaron al último león de Savo tullido, pero no muerto. El león intentó huir, pero esta vez sus heridas eran demasiado graves y Patterson acabó matándolo con 3 balas a quemarropa. Patterson se quedó mirando cómo el león daba sus últimos suspiros mientras roía la rama de un árbol. Patterson estaba tan orgulloso de su trabajo
que durante 25 años conservó las pieles de los dos leones como alfombras de suelo y sus cráneos como trofeos, pero finalmente los vendió al Museo Field de Historia Natural en 1924 por una suma de $5.000, lo que equivale a $100.000 en la actualidad. Las pieles llegaron al museo en muy mal estado. No obstante, las pieles y los cráneos se utilizaron para reconstruir los leones que actualmente se exponen en el Museo Field de Chicago. Aún se debate el número total de personas que mataron a los dos leones. Según el libro de Patterson, se comieron a 135 trabajadores y esclavos, y a innumerables africanos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez derrotados los devoradores de hombres, los obreros regresaron y el puente se terminó en febrero de 1899. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo causó tanto revuelo que incluso Lord Salisbury, entonces primer ministro del Reino Unido, habló de este tema en el Parlamento. Hoy en día, los cuerpos de los dos leones se exponen en el Museo Field de Chicago, un inquietante recuerdo de su ferocidad. Es un hecho común que los grandes felinos, incluidos los leones, a menudo recurren a cazar y comer humanos si sus dientes están seriamente dañados, porque los humanos son objetivos fáciles de matar, y su piel es muy suave y fácil de masticar. Según el libro de Patterson, The Lions of Tsavo, la preferencia de los leones por la carne humana se debía probablemente a una combinación de factores, como la disminución de sus presas naturales y la presencia de blancos fáciles. Estudios recientes revelaron que los leones habían desarrollado un gusto por la carne humana y habían aprendido a asociar la construcción del ferrocarril con una presa fácil. Se cree que la teoría de los dientes en mal estado no fue la única razón por la que los leones de Tsavo atacaron y mataron a tanta gente. Otras razones son la disminución de las presas tras el brote de peste bovina de 1898, que devastó las presas habituales de los leones, obligándoles a buscar fuentes de alimento alternativas. Algunos expertos también creen que los leones de Tsavo probablemente se acostumbraron a encontrar humanos muertos en el cruce del río Tsavo, utilizado por los traficantes de esclavos, mientras los trasladaban a su miseria en el centro del comercio de esclavos de África Oriental, en Zanzíbar. Muchos de estos esclavos se ahogaron durante la travesía, y es posible que los leones desarrollaran el gusto por la carne humana tras devorar algunos de estos cadáveres. Al final, todas estas teorías combinadas apuntan a que los leones de Tsavo tenían sus razones y todo fue desencadenado por las actividades humanas, además de la plaga. Lo que no se menciona en la historia oficial es que decenas de leones y leonas murieron durante la cacería y en venganza por las acciones de los leones de Tsavo. El libro de Patterson sirvió de base para varias películas de aventuras desde principios de la década del 50, como Hombres contra el Sol, Buana Devil, Asesinos del Kilimanjaro, El Fantasma y la Oscuridad y Prey, estrenada en 2007. A pesar del paso del tiempo, la historia de los devoradores de hombres de Tsavo sigue siendo relevante hoy en día. Sirve de recordatorio para comprender el comportamiento de los animales salvajes. La historia y los relatos de Patterson fueron tan intrigantes que los dos leones se consideran los leones devoradores de hombres más estudiados de la historia. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Y no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. En el capítulo de hoy, un amante de los animales libera a 50 de sus 56 animales. A las pocas horas, leones, tigres, osos y lobos rondan libremente por la ciudad a pocos metros de una zona residencial y de los niños que juegan por los alrededores. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ya mismo. Esta es la historia horrorosa de Terry Thompson y la masacre de animales exóticos. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. A Terry Thompson le gustaba romper las reglas. Era un veterano de Vietnam temerario. Tenía poco respeto hacia las autoridades y le gustaba provocar el cumplimiento de la ley. Era propietario de autos de carrera y lanchas de competencia. También manejaba avionetas y tenía un récord de velocidad en su lancha de carreras. Logró llegar a 254 km por hora desde el reposo en una pequeña zona pública. Era una pesadilla para la ley. Pero esta no es su historia de juventud. Esta es la historia de su muerte.
cómo su vida excéntrica lo llevó por el mal camino y lo llevó a tener una vida secreta que traería consigo una increíble desgracia, una masacre. En 1977, Terry se presentó a una subasta de animales exóticos y compró un cachorro de tigre para su esposa Marian. Era su cumpleaños y lo llamó Simba. Este fue el inicio. Pronto, para sus amigos, se volvió cotidiano ver a Terry llevando animales exóticos de un lado a otro. Su casa estaba llena de estos animales. Pequeños leones en los sillones, pumas en la cocina, osos en el jardín. En 2008, Terry fue detenido por 1 año por tenencia ilícita de armas. Cuando las autoridades revisaron su vivienda, quedaron atónitos al ver las condiciones en las que vivían estos animales. Tenía leones, tigres y pumas encerrados en jaulas sucias. También había lobos, osos y monos babuinos sentados en las esquinas de sus jaulas. Sin embargo, no se hizo nada respecto a estos animales, ya que el estado de Ohio no tiene ninguna ley que restrinja la tenencia de animales exóticos. Cualquiera podía tener la cantidad de tigres u osos que quisiera y no tenía la obligación de informar a las autoridades. Únicamente debían informar en caso de querer salir del estado con los animales o utilizarlos para ganar dinero para recibir una licencia. Cuando Terry salió de la cárcel, comenzó a desconfiar de su esposa. El tiempo que pasó encerrado lo afectó mucho y comenzó a pensar que su esposa lo estaba engañando mientras él permanecía en la cárcel. Se obsesionó con esta idea. Esto lo consumió e hizo que las cosas pronto se volvieran feas. Sam Kopchak vivía con su madre de 84 años en Sensville, Ohio. Eran los vecinos de Terry y Marian. El 18 de octubre de 2011, Sam miró por la ventana y notó que su caballo se comportaba extraño. Estaba nervioso y agitado. Se movía constantemente en su establo. Sam salió de su casa e intentó calmarlo, pero este no paraba de patear y moverse. Cuando observó a los caballos de Terry, pudo ver que estos se comportaban de la misma manera. Intentó observar qué estaba sucediendo y pudo ver algo moviéndose entre los caballos lejanos. Al principio no entendió qué era, pero luego de un rato pudo ver claramente al oso negro. Sam no se inmutó, ya que era normal para él ver a los animales de Terry. Además, el oso se estaba alejando. Quiso llevar a su caballo al interior del establo y volver a su casa. Desde ahí llamaría a Terry para contarle que vio al oso en su propiedad. Sabía que él tenía animales exóticos, no sabía cuántos, pero había escuchado los ruidos que emitían cada noche. Era como vivir en una zona salvaje. Sam dio un par de pasos hacia su establo para buscar al caballo cuando notó algo que lo frenó en seco. Su corazón se paró y quedó congelado en su lugar. Del otro lado de la reja, a pocos centímetros de él, había un león africano enorme mirándolo directamente a los ojos. Sam dejó de respirar. Sabía que un solo movimiento en falso lo llevaría a su increíble desgracia, ya que la reja era lo suficientemente baja como para que el león pudiera saltarla. Tan calmadamente como le fue posible, caminó con su caballo hacia el establo y cerró la puerta. Desde allí adentro, llamó a su madre. Ella estaba sentada enfrente de la televisión a pocos metros de distancia. Cuando escuchó a su hijo, decidió llamar a Terry. Ella supuso que el oso y el león habían escapado de sus jaulas. Esperó que Terry atendiera, pero el silencio inundó la habitación. Llamó al 911. Esta llamada desataría los horribles eventos que sucederían a continuación. Mientras Sam estaba encerrado en el establo, se acercó a las ventanas para observar qué sucedía afuera. Quedó atónito cuando divisó un lobo del otro lado de la reja. Estaba rodeado. No existía oportunidad de salir del establo porque se encontraría con su fin en menos de 1 minuto. Igualmente sabía que si quería, cualquiera de estos animales podía atravesar la puerta o las ventanas fácilmente para llegar a él. Se estremeció al ver que el tigre se dirigió hacia los caballos corriendo a alta velocidad. El capataz, Jonathan Murray, recibió la llamada de la madre de Sam acerca de los animales salvajes que rondaban libremente por el terreno de Terry. Allí fue cuando vio un lobo caminando tranquilamente dirigiéndose hacia la ciudad.
Mientras perseguía al lobo, le llegó una orden por la radio indicando que le dispare, ya que comprometía la seguridad de las personas. Cuando Jonathan tuvo una visión limpia, realizó el disparo. El lobo cayó al suelo. Había muerto instantáneamente. A los pocos segundos, le llegó un comunicado desde su radio indicando que sus colegas habían llegado al territorio de Terry y habían acorralado a un león. Jonathan volvió a la casa de Terry para ofrecer asistencia. Al llegar vio a un compañero yendo de un lado para otro en la entrada de la casa de Terry. Sin pensarlo, bajó del auto sin su rifle y fue a la escena. Al dar un par de pasos, notó que un enorme oso negro se estaba dirigiendo hacia él. Lo había tomado por sorpresa. No llegaría a recuperar su rifle de su auto. Con el corazón en sus manos, tomó la única arma que tenía al alcance, su arma secundaria, una Glock 22 de 40 calibres. No es lo que uno quisiera usar para luchar contra un oso de más de 150 kilogramos, pero era su única escapatoria. Inmediatamente desenfundó su pistola, apuntó al oso y disparó. Milagrosamente el oso se detuvo y cayó a 2 metros de Jonathan. Respiró a modo de alivio y corrió hacia el auto para buscar su rifle. Cuando intentó nuevamente ir a socorrer a sus colegas, descubrió que había una leona dirigiéndose hacia una casa. Jonathan no tenía opción. Si no derribaba a la leona, ésta se haría un festín con las personas que vivieran dentro de esa casa. Para Jonathan, matar a la leona y al oso era solo el comienzo de un día siniestro. En las siguientes horas, persiguió y arremetió contra varios animales, leones, un tigre, un puma, un oso pardo y otro lobo. Parecía una película de terror. La pila de animales muertos aumentaba mientras seguían emergiendo más animales vivos, dispuestos a devorarse a quien se cruce en su camino. A pocos metros de la escena, había zonas residenciales, edificios y hasta niños jugando un partido de fútbol al aire libre. Matar a estos animales era la única opción posible, ya que tampoco tenían a mano dardos tranquilizantes. Tampoco podían rodearlos, ya que cada uno escapaba hacia distintas direcciones. No podían contactarse con Terry. Intentaron llamarlo por teléfono, pero no atendía, y cada vez que se encontraban cerca de su casa, aparecía otro animal salvaje para desviarlos de la zona. El sargento Steve Blake decidió que debía entrar a la casa de Terry. Necesitaba saber qué estaba sucediendo y ver si Terry estaba bien. Manejó hacia su vivienda y se cruzó con John Moore, quien trabajaba como cuidador en la propiedad de Terry. John se subió al auto de Steve y cuando se acercaron a la casa, notaron algo en el césped, el cuerpo de una persona. No pudieron ver quién era, pero sí vieron al tigre gigante que se estaba alimentando del cuerpo. A unos kilómetros, un llamado le llega a los veterinarios que estaban realizando un evento en la Fundación Internacional de Rinocerontes, indicando que necesitaban su asistencia en la casa de Terry. Conocían la historia de Terry y sabían que tenía varios animales, ya que se habían dirigido varias veces a su casa para hacer controles rutinarios. Rápidamente formaron 2 grupos, uno de captura y otro de recuperación. Agarraron varios dardos tranquilizantes y también armas regulares. La ayuda ya estaba en camino. Avisaron al equipo de policías que Terry tenía un total de 56 animales en su propiedad. Al escuchar esto, los oficiales de policía organizaron un grupo de caza para derribarlos. El equipo constaba de un francotirador, 2 oficiales con rifles de asalto y un capataz con un subfusil. Cuando el equipo de captura y recuperación llegó y vieron la escena, se dieron cuenta de que no podrían utilizar los dardos tranquilizantes, ya que tardaban en hacer efecto y la situación era demasiado veloz. Además, se avecinaba la noche, por lo que nadie creía que fuese buena idea intentar capturar a los animales dormidos en medio de la oscuridad. Para cuando se hizo de día, la masacre había terminado. En total, habían 50 animales tendidos en el suelo, sin vida. Los otros 6 animales seguían encerrados en sus jaulas. Cuando los revisaron, notaron que estos estaban en un estado deplorable. Vivían en la miseria, y cuando finalmente lograron escapar hacia la libertad, fueron asesinados. Fue un final trágico para estas vidas inocentes. Los investigadores entraron a la casa de Terry. Esta se encontraba completamente destruida y sucia.
Apestaba debido a las heces y bolsas de basura que estaban en todos lados. Encontraron a la esposa de Terry en la escena. Quedó devastada cuando le dijeron que debían llevarse al resto de los animales que habían sobrevivido para brindarles una vida mejor. Al poco tiempo, un tractor llegó a la propiedad para llevarse los cuerpos de los animales abatidos. Lo que sorprendió a algunos fue ver que también se llevó el cuerpo humano que los oficiales habían divisado. Ese cuerpo era Terry. A su alrededor encontraron restos de pollo crudo y un arma que utilizó para quitarse la vida. Había liberado a los animales y colocado la comida cerca suyo para que los animales se acercaran para devorarlo. Había hablado la noche anterior con el cuidador que tenía contratado y le había comentado sus sospechas sobre la infidelidad de su esposa. Al parecer, estos pensamientos lo llevaron a querer quitarse la vida. Hay varias teorías respecto a la muerte de Terry. Algunos dicen que fueron activistas de derechos de los animales que lo asesinaron. Otros dicen que estaba metido en cosas ilegales. Pero todavía existen más preguntas sobre esa tarde del 18 de octubre de 2011. Primero, ¿por qué Terry, conocido como un hombre perezoso, cortó el alambre de las jaulas para liberar a los animales en vez de simplemente abrir sus puertas? Segundo, ¿cómo pudo liberar a todos los animales sin haber sido atacado por uno en el proceso? Al tener tantos animales salvajes en cautividad, resulta extraño pensar que ninguno quiso atacarlo o solo jugar con él al ser liberado. Algunas cosas quedarán en el misterio, pero lo que es seguro es que esa tarde, la muerte de 48 animales y un humano fueron confirmadas. Todas estas almas se encontraron con su horripilante desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.